Buenas tardes, soy Fernando Martín, opositor por la especialidad de mantenimiento de vehículos y vengo a exponer mi unidad didáctica. Ya he expuesto la programación y ahora la unidad didáctica va englobada dentro de la programación que se compone de las 12 unidades didácticas que he presentado en papel. Bien, comienzo por poner un índice y iré siguiendo ese índice durante toda mi exposición. Para ello empezamos poniendo el primer punto, que sería la presentación de la unidad didáctica. El segundo punto sería la temporalización, es decir, cómo va encuadrada, en qué periodo va encuadrada dentro del curso escolar esta unidad didáctica. El tercer punto van a ser los objetivos didácticos y las competencias profesionales, personales y sociales a los que va asociada esta unidad didáctica, y con ello vamos a tener el objetivo de lo que queremos conseguir al final de esta unidad didáctica que tenga el alumno, que haya adquirido el alumno. El punto 4 van a ser los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación que vamos a valorar en esta unidad didáctica, es decir, el conseguir esos resultados de aprendizaje y esos criterios de evaluación nos va a llevar a que el alumno consiga los objetivos propuestos. Para eso tenemos que valorar los criterios de evaluación que tienen relación con el resultado de aprendizaje que vamos a decir, ¿no? Después, a continuación, vamos a hablar de los contenidos didácticos, que es una concreción y adaptación de los contenidos mínimos que vienen en la normativa, en la orden 16 de junio del 2011, por el que se desarrolla el currículum del técnico en electromecánica de vehículos. A continuación vamos a hablar de las actividades de enseñanza y aprendizaje. Esas actividades de enseñanza y aprendizaje van a ser las actividades que nos van a llevar a valorar los criterios de evaluación que hemos dicho anteriormente. Y por último vamos a hablar de la evaluación. Y de alumnos con necesidades educativas no significativas, NEAE. Bien, pues comenzamos la exposición hablando de la presentación de esa unidad didáctica. La unidad didáctica es la unidad didáctica número 10. El título de la unidad didáctica es el roscado y es una unidad didáctica que se encuadra, como hemos dicho, o como ya hemos visto en la programación, dentro del primer curso de grado medio de electromecánica de vehículos, que más concretamente dentro del módulo de mecanizado básico, que es el módulo en el que yo he hecho la programación, contiene el código 0260. Es un módulo que también recuerdo que tiene 96 horas y está encuadrada en horario de mañana dentro del IES Virgen de Consolación. Como sabemos, es un instituto, digo que sabemos porque ya lo he dicho en la exposición de la programación, es un instituto que tiene enseñanzas de mañana y tarde, que hay enseñanzas de ESO, bachillerato y formación profesional con varios ciclos, tanto de grado medio como de grado superior. También tenemos la formación profesional básica y se encuadra dentro del municipio de Utrera. A este instituto provienen, dentro de la enseñanza de formación profesional, provienen alumnos de los alrededores, de los poblados de alrededores. Es un alumnado rural, eminentemente vive en pueblos pequeños y en el campo. Por tanto, esta unidad didáctica está un poco adaptada a esas consecuencias y esas características. Este módulo ya hemos dicho que tiene relación con otros módulos profesionales dentro del primer curso de grado medio, pero concretamente esta unidad didáctica se puede relacionar, es muy versátil, pero se puede relacionar
con el módulo de motores. ¿Vale? Por eso de los problemas de roscado, rotura de rosca, volver a hacer una rosca, etcétera, etcétera. Bien, hemos dicho ya con esa presentación pasamos a la temporalización. La temporalización, como he dicho, es el encuadre de esa unidad didáctica dentro del curso escolar. Entonces, decir que esta unidad didáctica se compone o va a durar 9 horas. Tengo previsto que dure 9 horas. Esas 9 horas repartidas entre 3 horas a la semana, que es en las que se da este módulo dentro del horario, pues en realidad estaríamos 3 semanas con esa unidad didáctica. 3 semanas con esa unidad didáctica. Como vemos, es una unidad didáctica que, bueno, he supuesto que dentro de estas 3 semanas el alumno va a conseguir esos objetivos en función de las actividades que le ponga y de los contenidos que me he propuesto, que los diré más adelante. La temporalización, además, tenemos que decir que la encuadramos dentro de esta unidad didáctica en la tercera evaluación. La encuadro dentro de la tercera evaluación porque el alumno ya conoce las aulas, los talleres, se ha manejado ya en el taller y además ha visto ya otras unidades didácticas como croquisado, la interpretación de datos de mecanizados o datos de motores, es decir, maneja ya los manuales, maneja catálogos, etcétera, etcétera. Bien, pues seguimos con los objetivos didácticos y las competencias personales, profesionales y sociales. Mire, los contenidos didácticos para esta unidad didáctica los he concretado a partir de los contenidos generales del ciclo. Y por tanto, basándome en los contenidos generales del ciclo, el B y el D, pues he concretado esos objetivos didácticos, así como las competencias profesionales, personales y sociales, adaptadas también a esta unidad didáctica. En concreto, el contenido didáctico que he seleccionado, el B, pues nos habla de seleccionar los útiles, las máquinas, las herramientas y las medidas o medios de seguridad para poder efectuar procesos de roscado en el mantenimiento de vehículos. El contenido B, vamos a hablar de, realizar operaciones de cálculo y de croquis, de croquisado, los que sean necesarios para efectuar esas operaciones de roscado. También como competencia profesional, personal y social, hemos elegido la A, que nos lleva a seleccionar los procesos de roscado interpretando los manuales y catálogos correspondientes. Con esos 3 objetivos, con esos 2 objetivos y la competencia profesional, es lo que nosotros vamos a trabajar y al final esperamos que se consiga por parte del alumno. Bien, pues para conseguir estos objetivos didácticos, nosotros hemos seleccionado dentro de la normativa que antes he dicho, la del 16 de junio de 2011, pues hemos seleccionado los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación correspondientes a esta unidad didáctica. Y una vez seleccionados, he visto que el resultado de aprendizaje que más se adapta o que yo he adaptado a esta unidad didáctica es el resultado de aprendizaje 4. Y dentro de ese resultado de aprendizaje 4, pues los criterios de evaluación que llevan a ese resultado de aprendizaje, pues son el criterio de evaluación H, I, J y K. Estos resultados de aprendizaje tratan sobre el H concretamente es seleccionar
la varilla correspondiente para hacer el roscado conocer si ha conocido el proceso de roscado con todos los pasos que se tienen que dar. El J ha verificado el roscado que ha realizado para estipular si está correcto o no. Y el K, pues ha utilizado, si el alumno ha utilizado las medidas de seguridad y protección relativas a esta operación, ¿vale? Bueno, pues como contenidos didácticos, los contenidos son los conceptos que yo le voy a transmitir al alumno durante el desarrollo de esta unidad didáctica, y esos contenidos didácticos los he adaptado de los contenidos mínimos o básicos que vienen en la normativa dicha. Entonces, dentro de esos contenidos didácticos he hecho dos bloques. Por un lado aparece el bloque A, donde habla de tipos de roscas, tipos de tornillos, clases de roscas, interpretación, representación y normalización de roscas, útiles para roscar, machos de roscar, terrajas, volvedores, algunos contenidos más referente todo al roscado. Y otro tipo de contenido, el 4B, que también está dentro de ese bloque de contenido, pues habla de las medidas de seguridad a llevar a cabo. Hablaremos de la medida de seguridad y de protección ambiental, la protección ambiental. Por tanto, con esos contenidos ya tengo, digamos, cubierto los contenidos transversales que aparecen en el plan de centro del instituto y a los cuales tenemos que hacer referencia. En este caso, yo he adaptado el contenido de educación ambiental. Creo que es el que más se adapta a esta unidad didáctica. Bueno, pues también decir que dentro de los contenidos, lógicamente, hay que dar el cálculo de roscas y los sistemas de roscado que existen. Pasamos entonces al siguiente punto, que sería la actividad de enseñanza-aprendizaje. Y decir que las actividades de enseñanza y aprendizaje pues las he repartido en, como hemos dicho, 3 semanas. Voy a ir explicando cada una de ellas mediante un cuadro que voy a exponer en la pizarra. Sería semana 1. En la semana 1 hablaremos del número de horas que lleva. El número de horas, la actividad que vamos a realizar, también vamos a hablar del instrumento de evaluación que vamos a necesitar, y del criterio de evaluación y resultados de aprendizaje que vamos a valorar en cada una de esas actividades. La evaluación va a ser constante a lo largo de las 3 semanas para que sea un reflejo, la calificación al final sea un reflejo de lo que ha trabajado y de lo que ha adquirido el alumno durante esas 3 semanas. Por tanto, vamos a dividir este cuadro en 1 semana, 2 semanas y 3 semanas. Cada una de las semanas, como hemos dicho, tiene 3 horas.
Las 3 horas no las voy a repartir equitativamente entre horas de taller, digamos, y horas de aula, sino que las iré adaptando conforme vaya transcurriendo la semana. Por ejemplo, en la primera semana yo voy a dedicar 2 horas y 1 hora, y la actividad que voy a hacer en esas 2 horas va a ser la presentación de la unidad didáctica. En ella vamos a tener un debate, vamos a hacer una exposición de lo que cada alumno conoce de la unidad didáctica, del tema del roscado, digamos, y vamos a hacer un cuestionario de ideas previas. Ese cuestionario de ideas previas me va a servir a mí para tener idea de los conocimientos que tengo. Yo soy consciente de que cada grupo de alumnos es variado, que vienen personas tanto de la ESO como de prueba de acceso. Es decir, puede venir personas que ya han trabajado en un taller, que saben perfectamente las técnicas de roscado y otras técnicas de mecanizado, y también puedo tener alumnos, o voy a tener alumnos seguro, que vienen de la ESO, y no solamente de la ESO de este instituto, sino de, como he dicho antes, de otros institutos de otra población. Por tanto, me parece que el cuestionario de ideas previas es bastante interesante. Por tanto, la actividad va a ser, como he puesto aquí, debate, voy a poner D de debate, y cuestionario, y el instrumento de evaluación que voy a utilizar para eso va a ser la observación. La observación y el cuaderno del alumno. Con esos instrumentos, el cuaderno del alumno, yo voy a verlo al final de la clase, va a echarle un vistazo para ver si el alumno ha llevado el transcurso de la clase correctamente, si ha atendido correctamente, si se ha estado enterando de todo lo que hemos hablado. En la observación vamos a valorar la participación del alumno en ese debate que he dicho que voy a hacer como actividad. Y bueno, y el cuestionario de ideas previas pues va a ser un documento que voy a tener yo en mi poder y voy a utilizar junto con los demás pues para valorar los conocimientos, como he dicho, que tiene el alumno en un principio, antes de prácticamente comenzar la unidad didáctica. Estas actividades se van a corresponder con el 4H, con el criterio de evaluación 4H, digamos, que sería seleccionar los materiales necesarios para hacer el roscado. Nosotros vamos a incidir mucho en qué materiales se necesitan, y después en la siguiente hora lo que vamos a hacer va a ser una exposición de contenidos. En esa exposición de contenidos vamos a hacer, bueno, lo pongo aquí un momento, exposición de contenidos. Como instrumentos de evaluación vamos a utilizar el cuaderno del alumno y vamos a valorar en esa exposición el 4I y el 4K, el criterio de evaluación 4I y 4K. Recuerdo que todo esto está dentro del resultado de aprendizaje 4. ¿Por qué voy a valorar eso? Bueno, pues dentro de la exposición yo voy a hacer especial hincapié en lo que son las medidas de seguridad. Me parece que las medidas de seguridad es una cosa que debe de tener el alumno en su interior e inconscientemente, cuando llegue a un taller, en su vida laboral, debe de tener en su inconsciente esa posibilidad de acceder a las medidas de seguridad. Y también, pues, el criterio I, que es que el alumno sepa y secuencie todo el proceso de la operación de roscado. ¿Vale? Bien, pues en la segunda
sesión, en la segunda semana, vamos a hacer también un reparto de las horas. Al principio vamos a dar una hora y vamos a hacer una actividad, y después en las 2 horas siguientes haremos otra actividad. ¿Qué vamos a hacer en la primera hora? Bueno, pues en la primera hora lo que vamos a hacer va a ser una presentación del puesto de trabajo. Ahí vamos a ver la presentación del puesto de trabajo, y de las herramientas que vamos a utilizar. Colocación en los armarios, uso de esas herramientas, y limpieza de las herramientas, y del puesto de trabajo en concreto. Es decir, todo eso vamos a hacerlo, y como instrumento de evaluación yo voy a tener la observación y un dossier de taller. Decir que en todas las clases de taller que yo voy a impartir, voy a pedir al alumno que me entregue un dossier, y en ese dossier va a tener que ir escrito pues lo fundamental que hemos hecho en el taller, así como si es posible alguna fotografía para poderlas incluir, fotografía, dibujo, etc. En esa primera hora de presentación de la unidad, pues vamos a valorar el criterio 4I. Es decir, en esa presentación, cuando hagamos esa actividad, yo voy a valorar el 4I, que simplemente es seleccionar los materiales, herramientas y medios de seguridad. Después lo que vamos a hacer en las siguientes 2 horas va a ser el desarrollo de la actividad. Esto va a ser una actividad de desarrollo que realmente el alumno pues va a ir realizando toda esa secuencia de operaciones para realizar la operación, para realizar el roscado. Entonces aquí vamos a poner desarrollo de roscado, ¿vale? La observación del taller, en el taller va a ser fundamental, así como el dossier que he comentado anteriormente. Los criterios de evaluación que vamos a recoger aquí, bueno, pues aquí prácticamente vamos a recogerlo todo. Vamos a recoger el H, el I, el J y el K. En la tercera semana la vamos a dividir en 2 horas y 1 hora. Esas 2 horas primeras de la tercera semana, ¿qué actividad vamos a hacer? Pues mira, vamos a hacer la actividad de verificación de las operaciones hechas, es decir, verificación del resultado, verificar la rosca, digamos, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer una actividad que va a ser verificación de roscas. La verificación de roscas la vamos a valorar con el instrumento de la observación. Igual que durante todo el proceso, la observación, porque lo vamos a hacer en taller, vamos a valorar el material terminado, es decir, la rosca hecha, digamos, ¿no? La rosca terminada. Y vamos a valorar, pues, cómo verifica o proceso de verificación. El material, eso va a venir en el dossier. Como estamos hablando de instrumentos, pues vamos a utilizar el dossier. En el dossier, ya repito, como he dicho anteriormente, en este caso tendría que escribir en el dossier, junto con fotografías, si es posible, o dibujo, el proceso de verificación de la rosca y el resultado de esa verificación. Aquí vamos a utilizar el 4I, J, H y K. Vamos a valorar esos criterios de evaluación. Por último, en la última hora
lo que vamos a hacer va a ser una puesta en común. Una puesta en común de todas las actividades, una opinión de los alumnos donde van a participar en esa puesta en común, cómo han trabajado en el taller, en esas actividades, qué ideas tienen, qué han conseguido, y por último vamos a hacer un cuestionario de las ideas y de los contenidos que hemos expuesto durante esas 3 semanas. Por tanto, aquí lo que vamos a utilizar va a ser la observación y el cuestionario realizado. En este proceso vamos a valorar el criterio de evaluación H, I y J. ¿Vale? Vale, como vemos en todas las actividades que se realizan en el taller, es muy importante valorar el criterio de evaluación 4K, el que se refiere, digamos, a lo que es las medidas de seguridad. Y por último tendríamos que hablar de la evaluación. La evaluación que voy a desarrollar, ya he hablado de los criterios de evaluación que voy a valorar, pero la calificación de ellos va a ser equiponderal. Es decir, a los 4 criterios de evaluación a lo que he hecho referencia van a tener el mismo peso sobre la nota de la unidad didáctica. En este caso, al tener 4, pues sería el 25%. Ese 25% de la nota, pues lógicamente lo voy a sacar pues de las veces que he valorado yo cada uno de los criterios de evaluación. Con respecto a la influencia de esta unidad didáctica en la nota global del módulo, decir que he tenido en cuenta que esta unidad didáctica, la unidad didáctica 10 de Roscado, va a tener un peso de un 10% sobre la nota global del módulo. Recuerdo que tenemos 12 unidades didácticas, que son las que componen la programación y por tanto componen el curso escolar, y en este caso a esta unidad didáctica le doy un 10%. Con respecto a alumnos con necesidades educativas especiales, pues sabemos que en la formación profesional estos alumnos no deben de tener una adaptación no significativa. Eso implica que tenemos que tener los recursos necesarios para que el alumno desarrolle su actividad de la mejor forma posible, tanto en el aula como en el taller, sin modificar los criterios de evaluación ni, lógicamente, los objetivos. Por tanto, nos vamos a encontrar con alumnos que tienen deficiencia visual, y he tenido en cuenta que esos alumnos que tengan deficiencia visual vamos a procurarle unas linternas para que puedan trabajar con las manos libres en el taller, y después dentro del aula pues los pondremos en la primera banca, en el primer asiento, cerca de la pizarra y cerca del profesor, para que puedan acceder a toda la documentación que tanto ponga en la pizarra como en el cañón o en el televisor que tengamos donde poner las cosas, ¿no? Donde poner la actividad. Bien, otra idea que también tengo escrita dentro de la unidad didáctica es que estos alumnos estén vigilados, digamos, entre comillas, tengan amigos que estén más pendientes de estas personas. La idea es que el alumno que tenga una deficiencia visual no esté apartado del grupo, esté totalmente incluido en el mismo e incluso sea, ya digo, vigilado tenga por parte de los compañeros más en cuenta a ese tipo de alumnos. Con esto termino
mi programación, mi unidad didáctica. Y creo que lo he dicho todo. Y bueno, no sé si tienen ustedes alguna pregunta que hacerme, pues estoy a vuestra disposición.